Andrea no sabe, no sabe. Andrea no sabe volver a su casa. Andrea tenía un amigo, negros cabellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por conectarse. Las 10:20 en California, 11:20 en El Salvador, la 1:20 en los estados de la parte alta. Vamos a hacer un esfuercito nuevamente y hay disculpas porque ayer retransmitimos, pero la verdad es que estamos saliendo bastante cansados y pues hay que dormir porque por acá no pasa la Chivo Wallet. Si me escucho un poquito así, un poquito afónico, ay, me disculpa, pero creo que estamos llegando a los 14 años. Reiterar mis agradecimientos: Joanis Alas, Ruth Orellana, Domingo Alas, Sabio Orlando Carrillo, Ricardo Benítez. Gracias, Ricardo. ¿Qué horas son ahí para ustedes, Ricardo? Para ubicarme allá en la parte alta de Estados Unidos. Javi Valle, presente, amigo, dice César. Gracias. Maribel Flores, señora, gracias. Elena Mejía, Georgina López. Saludos, don César, dice. No a la reelección, dice Georgina. No a la reelección. Ay, Dios mío, uno no se queda usted por rato sin ganas de decir nada. Se queda uno perplejo porque de repente nosotros no reaccionamos. Es difícil. Hola, buenas noches, don César, espero esté bien. Ruth Orellana, mi amiga de pandemia, Ruth escriba, ya sacaron a su hermano, Ruth. El régimen de excepción ya sacó a su hermano, todavía sigue detenido porque se lo habían pescado, pero ¿ya lo sacaron o todavía no? Buenas noches, César, dice Magdaleno Tobar. Francisco James o James. Hola, muy buenas noches, don César, un gusto verlo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Esta canción, ¿quién pasó por aquí? Bar Pérez, gracias. Rosy Salamanca, saludos, señor. Esta canción es bonita, a mí me trae recuerdos de cuando yo estaba así potón, ahí por los 17, 18 años. Soldado del rey, perfiles franceses, y Andrea perdido, su amor más querido. Albano y Romina Power. Ellos cantan esa canción, no sé qué se hizo esa pareja. Adolfo Enrique Ramírez López, buenas noches, bendiciones, saludos para todos. Mauricio Gómez, Osegueda Mengíbar, Janet Rivas, gracias. Jimmy Rivas, Edgar Flores Canto, excelentes saludos, acá estamos con la tecoloteada. Gabriel Campo, buenas noches, César, dice. Lucía Reyes, bueno, vamos a darle, por aquí pasó Lorena Hernández. ¿Qué se hizo Lorena? Por acá, como que la vi o no la vi. No, creo que no la vi. Iker Carranza, Pedro Páramo, Cecilia Martínez, muy buenas noches, bendiciones, don César. Bendiciones, que mejore pronto. No, estamos así amanecemos por rato, pero ya, como yo vivo al revés, para mí ahorita son las 5 de la mañana y vivo al revés. Entonces, San Francisco, California. Bueno, yo ahí estoy consiguiendo un cuartito en San Francisco, California, porque me voy a trasladar para la bahía. A ver qué nos dice de la reelección y del voto electrónico. Jimmy Rivas me está preguntando sobre el voto hace ratito. Ligia Ortiz, Nelson Bardales, buenas noches. Camila Ordóñez, saludos, listos para la tecoloteada, dice. Ruth Orellana, aún no han sacado a su hermano todavía. Bueno, vea. Aún no lo han sacado todavía el hermano de Ruth Orellana. Saludos y éxitos. Muy raro que los youtubers prepagos no han hablado nada. No han hablado nada de... No han hablado nada. Amaya Francisco. Saludos, Peraza, me dice. Con Francisco nos conocemos de hace rato. Saludos, Francisco. ¿Qué horas son para usted, Francisco? Hola, César. Ligia, pero Ligia es la buena. Démosle vueltecita a esto. Nada, aquí estamos. Aquí estamos con ganas de seguir opinando, seguir hablando cosas. Podemos hablar del TPS, es un tema que está latente ahí, pero vamos a tocar un tema que
que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Porque el tema trata del garrote para nosotros y los privilegios hasta que se entienda para ellos. No voy a hacer una plática de lucha de clases, en ningún momento lo voy a hacer, pero sí en lo más posible quiero aportar lo que yo entiendo de esto. Y es una vergüenza porque el país siempre cambia, pero cambia para seguir igual, desgraciadamente. César, se cancela el TPS, dice Alfonso Recinos. El TPS se cancela. Tratemos dos temas hacia la carrera. Primero hablemos del TPS y luego hablamos del caso de Ligia. Y más allá del caso de Ligia de Zaca, más allá de los privilegios, hablemos sociológicamente cómo es que todo esto se instaura y que no cambia. Hay gente que dice que yo defiendo pandilleros. Yo no defiendo pandilleros. Pero vamos a darle una vueltecita a ese caso de Ligia de Zaca. Y usted se va a dar cuenta en El Salvador cómo las cosas no cambian. Se va a dar cuenta en El Salvador usted cómo es que le sacaron a garrotazo limpio el niño a la muchacha Carla, cómo es que han matado tanto inocente en las cárceles y cómo es que el caso de Ligia queda en todo esto. Y la gente que de una manera u otra ha escuchado en esta página, allá por el mes de noviembre del 2020, tenemos una transmisión donde hablábamos del caso de la familia Zaca. Y nosotros decíamos que el caso de la familia Zaca poco a poco iba a quedar impune. Ya habían generado una especie de costumbre en esto. Ya había un caso relacionado a esto. El de un diputado que le regresaron los bienes que tenían a través de la ley de extinción de dominio. Y se va a dar cuenta usted cómo la cosa no cambia. El problema es que siempre hay cortinas de humo que soslayan o tratan de disimular los privilegios que el Estado tiene con la casta política. Ya hemos hablado de castas acá. Y vamos a seguir hablando de los que están sumidos en la calamidad, el dinero que se roban los de arriba y que les explican la ley hasta entenderla y cómo nos aplican garrote a nosotros. Nosotros esta parte no la entendemos y perdón que le diga que no la entendemos, pero debemos entender lo mínimo, lo básico, no profundizar en la teoría del derecho. Estas no son clases de ciencias jurídicas, son pláticas entre usted y yo que somos acabados y que pertenecemos a la estirpe de ahí abajo. De eso es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de otra cosa. En relación al TPS, vea, el TPS está muerto. Es que yo quiero decirle a usted, el TPS está muerto. O sea, no están las cortes o la demanda en la corte no está relacionada a revivir el TPS. El TPS no se puede revivir. Eso quiero que le quede bien claro a usted. El TPS no se puede revivir. Y cualquier persona que conozca mínimamente el andamiaje o el quehacer jurisdiccional de las cortes en Estados Unidos le va a decir que el TPS no está en litigio. Es que no es eso lo que está en litigio. El TPS no se va a revivir nunca. Porque esto, para ponerlo en buen salvadoreño, esto funciona así. Esto funciona así. En un hogar, pongámoslo, llevémoslo a un hogar. Sacando el tema de las cortes, pero haciendo un símil, porque el hogar usted lo conoce, usted tiene hogar o usted ha tenido hogar. Las cortes funcionan más o menos como funciona un hogar. Si el esposo da una orden a un hijo que llegue a las 10 de la noche y no más noche, el único en un hogar que funcione correctamente, el único que puede quitar esa orden de que el hijo llegue a las 10 de la noche, solamente es el papá, en el entendido que el hogar funcione de manera correcta. La mamá no puede quitar esa orden. ¿Por qué? Porque en caso de que quite la orden de que el hijo llegue a las 10 de la noche, estaría botándole la autoridad al esposo. En un hogar correcto, hijo, vas a venir a las 10 de la noche. ¿A qué hora va a llegar? A las 10 de la noche. Si hay problema, después llega a las 11, pues entonces ya hay consecuencias. El cipote duerme afuera, duerme en una hamaca, como sea. Pero la mamá no le puede quitar, o la esposa no le puede quitar la autoridad en la orden que dio el esposo. Lo mismo pasa en las cortes. Si en el hogar la esposa le quita la autoridad, ya es un hogar disfuncional en el desarrollo o en la administración de la autoridad de ese hogar. La corte no puede ordenarle a la administración norteamericana, al ejecutivo norteamericano, no le puede ordenar que reaviva el TPS, no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque el único que puede aperturar un programa de protección temporal es el gobierno de Estados Unidos. Entonces la corte no le puede decir al gobierno de Estados Unidos, ¿sabe qué, Joe Biden?
tienes que revivir el TPS. No le puede decir por qué, porque estaría invadiendo potestades del Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene la potestad de matar el TPS, como sucedió con el presidente Donald Trump, quiere decir que solamente es el Ejecutivo el que tiene potestad, no de revivir ese TPS en sí mismo, sino de generar otro, de ser posible otro programa. Pero la Corte no le puede decir al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? En virtud de los tepecianos tal y tal cosa, reviví el TPS. No, porque estaría invadiendo potestades, invadiendo funciones. E igual el ejemplo que le pongo en la casa, no lo va a hacer la Corte de ninguna manera, porque las Cortes acá, los órganos de Estado en los Estados Unidos respetan su margen de acción, se respetan entre sí. Entonces, por eso le traigo a colación el ejemplo que le pongo en cuanto al hogar. El TPS ya no puede tener vida, ya no va a revivir el TPS. Lo que pueden hacer es generar otro TPS en virtud de otras condiciones que El Salvador tenga, para proteger a sus connacionales o a los salvadoreños en esta parte. La demanda no es solamente para salvadoreños, hay otros países que están involucrados porque es un programa. Esto funciona en base a programas. Después le voy a decir lo que yo olfateo de todo esto. Desgraciadamente, aquí vuelvo a decir lo mismo. Aquí funcionan las relaciones diplomáticas o las relaciones de amistad que entre gobiernos se tengan. Pero las relaciones de amistad entre el gobierno de El Salvador y la administración norteamericana no han sido buenas. Entonces es bastante difícil. Cualquier logro que tengan las organizaciones en esto va a ser un logro meramente de las organizaciones. No va a ser del gobierno en ningún momento, porque el gobierno no les ha aportado nada. Es más, hasta ahí por las 2 de la tarde de este día, yo platicaba con alguien y decía que la embajadora Milena Mayorga ni siquiera había recibido a las organizaciones de tepecianos. Entonces, es bastante difícil. En el caso del TPS, le digo, casi uno quisiera hablar más de estas cosas, pero es bien complicado. Hay muchas notas al respecto. Yo presiento que la Corte no va a fallar hoy en diciembre. Presiento que no va a fallar en esta ocasión la Corte en diciembre. Y presiento por términos o por plazos meramente procesales. Si la Corte falla, no está haciendo la Corte nada malo, está en su derecho, está en sus obligaciones. Pero yo presiento que por la importancia del caso, puede ser que la Corte dé una resolución, pero no va a ser definitiva, no va a ser de estricto cumplimiento ya. La Corte por mero procedimiento, por mera logística, puede ser que diga, venzamos ya el TPS. Si sale una resolución hoy en diciembre, diga, venzamos ya, que esto ya que quede aquí y que los tepecianos pierdan. Pero la Corte no va a decir, mire, a partir del 1 de enero, los tepecianos tienen que agarrar camino. No, seguramente les va a dar un tiempo, un lapso prudencial, en cuanto a que los tepecianos, primero, tienen familia acá. Ese es un arraigo que tienen. Segundo, algunos tienen empresa. Otros tienen que estar viendo en el camino si arreglan su situación migratoria por petición que le haga algún hijo que tenga 21 años, pero así sucesivamente. Después hay otros factores que la Corte también debe y tiene que tomar en cuenta seguramente, que es la aportación de los tepecianos al sistema de seguridad social en este país, y que algunos estaban ya cerca o están cerca o ya se han pensionado. Aquí se tienen que ver un montón de cosas al momento que la Corte resuelva. No va a pensar usted que la Corte es como en El Salvador, que las Cortes lo hacen a la carrera. Aquí hay factores que la Corte tiene que tomar en cuenta al momento de estructurar o redactar su sentencia. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer los que aportaron dinero al Seguro Social? ¿Qué van a hacer los que están ya pensionados pero tienen TPS? O sea, no pueden mandarles el dinero a El Salvador si no son ciudadanos americanos para hacer las transferencias o transacciones de esa naturaleza o los depósitos. La sentencia de la Corte no va a ser una sentencia que va a dejar algunos espacios sueltos. Va a tratar de atar todos los cabos, desde lo jurídico hasta lo humano, porque lo que pueden hacer, o lo que cualquiera puede decir, y mi pensión yo la voy a perder, las aportaciones que yo hice a la seguridad social desde mis empleos cuando tenía el TPS, ¿qué lo voy a hacer? La Corte tiene que dejar un espacio y tiene que dar de alguna manera, tiene que dejar canales de comunicación entre instancias para ir evacuando los casos de los tepecianos. Después, dejando todo lo de la Corte y ¿qué es lo que yo olfateo? ¿Qué es lo que yo presiento? Posiblemente aquí
Esto es político, esto es meramente político. Se lo voy a decir así honestamente, lo que yo intuyo, esto es meramente político. Si la Corte le da un espacio de, póngale, 12 meses, o pongámoslo redondo, de 12 meses, quiere decir que todo el 2023 los tepecianos tendrían para ir evacuando a Estados Unidos o arreglar su situación migratoria en el entendido que tengan negocios que comprueben el arraigo. Hablemos de arraigo. Fíjese bien la palabra arraigo. Hemos hablado de arraigo en El Salvador y arraigo en Estados Unidos. Y se va a dar cuenta usted cómo en Estados Unidos la palabra arraigo, que usted logre probar la importancia suya acá y que usted no puede perder, los arraigos acá se respetan. Un arraigo que puede tener un tepeciano puede ser un cipote que tenga 20 años y le falten 8 meses para cumplir 21. Ahorita con 20 años no lo puede pedir, porque le falta tiempo para los 21, pero en el espacio que la Corte dé, seguramente el cipote va a cumplir 21 años y lo va a poder peticionar para inmigrarlo. Ese es un arraigo. El otro arraigo puede ser en el entendido que de manera individual las personas vayan amparándose individualmente en razón de las inversiones que tengan de algún negocio, alguna compañía de construcción, de poner piso, de poner tallo, cualquier cosa, algún negocio que tengan, y logren probarle al sistema individualmente. Ya esas son cosas individuales de cada ser humano. Pueden recurrir individualmente a una corte y probarle al sistema que ellos no son carga para el sistema. Y que más allá de ser carga para el sistema, ellos a través de su empresa, su negocio, son generadores de empleo y que tienen una planilla de 10 o de 15 personas. Partiendo de ahí, ese es otro arraigo que los tepecianos en su momento, los que tienen empresa, van a tratar de establecer y sacarle ventaja a eso, un derecho que tienen y tendrían que ampararse en corte. Eso de manera individual, hablando de arraigos. Otros arraigos pueden ser una cuestión de carácter humanitario, que ellos ya estén bastante golpeaditos por la vida, que tengan enfermedades preexistentes, o incluso que alguno de estos tepecianos que salga afectado tenga alguna enfermedad de que esté paralítico, por decirle algo, o en silla de ruedas de manera permanente, o que haya sido pensionado ya de por vida por el Seguro Social. Esa es otra manera de establecer de que se necesita del sistema de Estados Unidos de carácter humanitario. Esto va para largo, de manera individual, hablando de los arraigos. Pueden haber otros arraigos seguramente, y no nos extendemos y nos quedamos acá. Pero de ahí un cipotillo, estamos hablando en buen salvadoreño, no me voy a criticar la palabra cipotillo porque nosotros así nos entendemos, pero un cipote, para ponerlo así, un cipote que esté estudiando en este sistema. Una persona que sea talentosa y que su cerebro le dé para aportarle más a los Estados Unidos en el futuro. Un muchacho que tenga 11, 12, 14 años y que ya esté avanzado en alguna universidad, que a pesar de no tener la edad, pero ya está avanzado por su talento, por el desarrollo de su cerebro. Obviamente es otra manera de establecer el arraigo, y a partir de ese tipo de cosas, cada uno va a ir librando sus batallas legales en el camino, pero el programa ya no tiene vida. Ya no tiene vida. Las organizaciones seguramente las organizaciones en la negociación que continúen en el futuro con la administración de Joe Biden van a tratar de aperturar otro nuevo programa de TPS. Las condiciones las tiene El Salvador, el paso de la tormenta Julia, todos los estragos que la tormenta ha hecho, las pérdidas que ha ocasionado en los agricultores, la poca cantidad de maíz, frijol y todo lo demás que va a haber en el mercado el próximo año, porque lo que hoy arruinó Julia, el otro año se va a sentir el impacto por la carencia o la carencia de los productos o el incremento de precios. O sea, El Salvador tiene condiciones para peticionar a Estados Unidos un TPS, un programa nuevo, que creo que al final por ese lado se pueden ir las organizaciones, pero para eso necesitan sí o sí que el gobierno se involucre. Esta es una negociación, pero el gobierno de Bukele no quiere dar nada. El gobierno no quiere dar nada. Así de sencillo. Y yo se lo voy a poner así porque ya por el 2019 Bukele se comprometió en algo con los gringos. En el 2019 Bukele dijo en la Fundación Heritage, dijo, ¿sabe qué? Voy a revisar las relaciones diplomáticas que ha aperturado El Salvador con China en el entendido que el gobierno de Sánchez Serén las había abierto, porque fue el gobierno que renunció a las relaciones diplomáticas que tenían con Taiwán. Voy a revisar, dijo, el proceso, dijo Bukele, en la Heritage Foundation, que tiene de cómo se aperturó las relaciones con China, en vista de que China no es un estado democrático. Lo dijo Bukele y hay pruebas de eso.
Los gringos creyeron en el camino que Bukele iba a renunciar a las relaciones diplomáticas con China y quizás las iba a mantener y quizás las iba a tener por ahí pendiente con Taiwán, que Taiwán es un territorio bastante complicado en relación a los intereses de los gringos. Bukele no lo quiso hacer. Bukele no lo hizo. Estamos hablando de esto de marzo del 2019. Bukele no había llegado a la presidencia todavía. Ya había ganado las elecciones, pero no había tomado posesión del Ejecutivo salvadoreño. Estaba hablando de marzo, cuando pasó por México primero. Pero ya en el 6 de diciembre del 2019, siendo presidente, ya no cumplió lo que les había prometido a los gringos. Aquí hay cosas que hay que decirlas. Ya no cumplió lo que le había prometido, sino que se fue en una gira que empezó por Japón, pasó por China en el diciembre del 2019 y fue a terminar a Qatar. A partir de ahí venía él supuestamente con un estadio, con la oferta de una biblioteca, con la oferta de una potabilizadora y cosas así, dándole la espalda a lo que ya antes, como presidente electo, se había comprometido con los norteamericanos. Esas facturas son las que le están pasando a Bukele. Después se dio el problema de que no recibió al designado para el Triángulo Norte, a Ricardo Mayorga, no lo quiso recibir. Después se dio el problema de que no quiso venir a la Cumbre de las Américas. Después se dio el problema que vino a las Naciones Unidas a decir, hablar del vecino rico y del vecino pobre. Después se dio el problema de que dice la Milena Mayorga, mire, no nos digan lo que tenemos que hacer. Y ya han estado hablando del patio trasero, la soberanía y un montón de cosas. Para eso se necesitan estas relaciones. Lo que consigan las organizaciones va a ser únicamente por las organizaciones. El gobierno no ha metido la mano absolutamente en nada. Absolutamente en nada. A usted le puede gustar mucho o poco lo que yo estoy diciendo. Solo estoy hablando de lo que yo entiendo de esto. No es la verdad lo que yo estoy diciendo. Solo estoy hablando de lo que yo entiendo. Pero para suerte mía y quizá mala suerte de la gente que me escucha y no están de acuerdo con mi versión, entiendo bastante de esta cosa. Ese es el problema. Entiendo bastante de cómo funcionan las cortes aquí en Estados Unidos. Por lo menos bastante en el entendido que nosotros no nos hemos creado acá, pero que entendemos cómo camina la jurisdicción acá en Estados Unidos. Desgraciadamente, el aporte del gobierno de Bukele ha sido ya ni siquiera deficiente, ha sido desgraciado, y eso hay que decirlo, ha sido desgraciado. No se trata de que si usted es Nuevas Ideas o que si yo soy libertario. Se trata de una cuestión humanitaria de las personas que están atadas o amparadas a este beneficio migratorio, el TPS. De eso se trata. De eso se trata nada más, de intentar ver por dónde van las aguas. Pero hasta hoy, como decía alguien, el TPS no tiene retroceso. El TPS, el programa está cancelado. Ese no es el litigio en las cortes. No están peleando el TPS en sí, que si tenía derecho él, que si no tenía derecho a quitar el TPS. Esa autoridad no la están discutiendo en las cortes. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos sí tiene autoridad para crear eso, porque él lo generó. Nadie más puede generar. El Congreso no puede generar un TPS. Solamente es una potestad del gobierno de Estados Unidos. Y como ellos lo generaron, pues también ellos lo van a quitar. Así que repito, no esté pensando usted, es que si cree que el TPS lo van a revivir. No, ese TPS está cancelado. Pueden aperturar otro programa, pero la Corte no va a fallar en cuanto a quitarle autoridad al gobierno de los Estados Unidos, en este caso a Joe Biden. Ellos tienen esa potestad y la Corte no se la va a quitar. En ningún momento se la va a quitar. De lo que están ventilando es otro tipo de cosas. Y las organizaciones lo tienen bien claro. Ellos lo tienen clarito en este aspecto. Dicen los abogados que el TPS puede extender hasta el 2023. Es lo que yo le estaba hablando de los beneficios. Ya hemos hablado en transmisiones anteriores, hace 2-3 días hablamos de estos beneficios. Y eso es bueno. Los líderes de las organizaciones de TPS, líderes de alianza de TPS, reclaman que Bukele y Canciller los dejaron solos. Es una realidad. Es que es una realidad. Aquí no han concurrido ellos. Es más, le decía que la Milena Mayorga, que es lo del artículo, cuando digo la Milena, pero Milena Mayorga no los quiso recibir ni siquiera en la embajada. Es bien lamentable, fundamentalmente porque fueron los tepecianos los que eligieron a este gobierno, pero de todas maneras, ya a estas alturas tampoco vamos a estar metiendo las manos o echándole sal o limón a la herida, ya no. Líderes de la diáspora salvadoreña reclamaron al presidente Bukele y a su canciller Alexandra Hill que los dejaron solos en la batalla por una residencia permanente para
para 180,000 beneficiados en el estatus temporal de protección TPS en Estados Unidos y ahora peligran ser deportados masivamente, según informó el periódico La Tribuna USA. Vi cuando en las noticias, dice uno de los líderes, el presidente Bukele dijo que por medio de la canciller Alexandra Hill íbamos a tener representación aquí en Estados Unidos, pero no la hemos tenido. Nos sentimos defraudados porque ni ellos, ni la canciller, ni la embajadora nos ha acompañado, dice el líder. No hay representación, dijo Virginia Zelaya, una tepeciana residente en Long Island, New York, citada por la Tribuna Hispana o el periódico Tribuna USA. El peligro de deportación se vuelve inminente después que fracasaron las negociaciones entre abogados de la administración Biden y representantes de los tepecianos esta semana. Ahora su suerte ha quedado en manos de los jueces que deben resolver sobre apelaciones que los afectados han estado interponiendo para conjurar la expulsión y lograr una residencia permanente. La residencia no pasa por el gobierno, pasa por el Congreso. Ese es un beneficio migratorio diferente. Los connacionales recuerdan que el 2 de octubre del 2019, el presidente Bukele prometió a los tepecianos que no estarían solos en su lucha después de que el entonces presidente Donald Trump cancelara el TPS en el 2017. Él sí lo podía hacer, él sí lo pudo hacer porque ellos lo habían generado. La expulsión de salvadoreños no se ha consumado debido a que sus organizaciones han recurrido ante la administración Biden y los tribunales para evitarlo. Los tepecianos recordaron que Bukele les prometió en una reunión que sostuvo con ellos en Georgetown, Washington, gestionar una extensión del estatus a Estados Unidos, crear un fondo especial para acompañar a las organizaciones y a los salvadoreños con lobby para buscar que el gobierno estadounidense mantuviera el programa o para proponer una alternativa a la situación migratoria. Pero la promesa de Bukele hasta la fecha no se ha consumado, dicen los organizadores. Ceci Martínez, expresidente del comité de Long Island de la Alianza Nacional TPS, dijo que por ahora todo lo que les ofreció el presidente Bukele y la canciller Alexandra Hill son promesas que se incumplieron. Martínez fue parte de la comisión que se reunió con el mandatario en Washington, D.C. Después de esa visita, nunca más los volvieron a ver en Washington, dice Martínez, dándonos el acompañamiento que prometieron. Ya no vinieron a acompañarlos. Prometieron que iban a enviar personas para hacer lobby por nosotros y nunca lo hicieron. Le pedimos a la embajadora Mayorga que hiciera una petición formal de la extensión de TPS y ni siquiera eso ha podido, mucho menos, ni siquiera eso ha podido, dice la nota. En el caso de los salvadoreños, el presidente de El Salvador tuvo que haber pedido que Estados Unidos le otorgue una prórroga a los tepecianos y no tenemos eso. No tuvimos eso y la imagen que el presidente Bukele ha vendido o ha estado mostrando es que el país ha salido de las calamidades y que el país está con los brazos abiertos esperando a los tepecianos y a toda la mano de obras de los salvadoreños que regresen a El Salvador. El periódico dijo que si la Corte avala la cancelación del TPS a partir del 1 de enero del 23, los salvadoreños perderían sus permisos de trabajo, licencias de conducir, licencias de operaciones de negocios, permisos de empresas y el estatus migratorio que han tenido en algunos casos por más de 20 años. No hubo reforma migratoria y hablan del resto, pero las organizaciones están claras que el presidente los dejó, desgraciadamente los dejó solos. Esa es una realidad y yo solamente estoy leyendo la nota la nota que da el periódico y que se la hace llegar y que nos la hace llegar a todos para que la leamos. No es que yo estoy leyendo otra cosa, es la reacción de ellos. El TPS podría extenderse hasta septiembre del 2023 en una de las últimas notas que sale hoy que la plantean abogados que andan en esta lucha de los migrantes en relación a las cortes y el TPS. Las negociaciones, dice la nota, entre el gobierno de Estados Unidos y los abogados que representan a unas 260,000 personas migrantes en el país norteamericano que se habían extendido por más de 16 meses, no llegaron a un acuerdo este miércoles para extender la situación legal de los demandantes en el caso del TPS. Esa ruptura ha dejado ante un panorama desolador a cerca de 337,000 personas acogidas a este programa, entre ellos unos 180,000 salvadoreños, muchos con décadas de vivir en Estados Unidos, quienes se enfrentan con angustia y preocupación la posibilidad de que el TPS no sea renovado y con ello enfrentar una deportación después del 31 de diciembre de 2022. Esa deportación automática no va a ser, yo se lo aseguro que no va a ser automática, no es cuestión de que
ya el 31 de diciembre fallen y el 1 ya se van. La Corte no va a fallar de esa manera. Eso yo se lo garantizo. Yo honestamente le digo, no es que yo vaya a firmar, y hay perdón por la soberbia de decir que no, pero la Corte operativamente, en la logística que monte la Corte, desde la resolución o la sentencia, no va a funcionar así. Eso se lo digo por mero trámite. A nadie le van a decir el 31 de diciembre vence el programa y el 1 ya están las órdenes de deportación. No funciona así, porque después vienen amparos individuales para lo relacionado con los arraigos. De eso ya hemos hablado. Entonces no funciona que ya el 1 ya van para El Salvador o ya hay orden de deportación. No, eso no funciona de esa manera. Pueden venir las apelaciones, pueden venir otros subterfugios legales también. Para ofrecer una mayor claridad de lo ocurrido y lo que esta comunidad tepeciana tendrá que enfrentar en los meses por venir, la Alianza TPS, organización que reúne a personas acogidas al programa y representantes de otros colectivos que les apoyan, desarrollaron este jueves por la noche un Facebook Live en la que participaron 2 de los abogados que representan a los migrantes en el caso Ramos versus Mallorcas. Así se llama el caso en las Cortes. Uno de los abogados explicó que por los últimos 16 meses hemos estado en negociaciones con abogados de la administración Biden con la cuestión central de si podíamos llegar a un acuerdo para dar alguna protección a los tepecianos que pueda ser suficiente para llegar a un acuerdo y no seguir con las negociaciones, para tener así al menos una extensión sólida de rango de protección migratoria. Los términos de esas negociaciones son confidenciales por orden de la Corte, que permitió que ocurrieran este acercamiento entre las partes desde septiembre del 2020, cuando 2 jueces de una corte de apelaciones del 9º circuito en Estados Unidos cancelaron la orden de protección de emergencia que había ordenado un juez federal en el 2018. Este miércoles, muy desafortunadamente, después de mucho trabajo, esfuerzos y esperanza de tanta gente, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el gobierno, dijo uno de los abogados. Pero todo esto no significa una deportación inmediata. De esto le estaba hablando. Esta es la última reacción que ellos han tenido. No significa una deportación inmediata para las personas acogidas al TPS, ni para sus hijos. El proceso seguirá en vías legales. El abogado detalló que ahora pedimos que todos los jueces del 9º circuito revisen el caso y reconsideren hacer otra decisión. ¿Por qué? Porque ellos han pedido la revisión del caso en la Corte del 9º circuito. Esto se lo cuento así por mero conocimiento, y ahí perdone que yo me planteo y usted me vea de soberbio. Ellos van a pedir la revisión del caso a los jueces del 9º circuito porque es ahí donde se generó la demanda. El pleito legal se generó en la Corte del 9º circuito. Por cuestiones de distancia, la Administración de Justicia en Estados Unidos es descentralizada y la Corte del 9º circuito es una especie, para que nos entendamos, es una especie de sucursal de las cortes en Estados Unidos. Esa Corte del 9º circuito no conoce de chambres, conoce de cuestiones federales, y el problema migratorio es una cuestión federal. Primero, por la autoridad que la interrumpe. El TPS solo tiene potestad de interrumpirlo el gobierno de Estados Unidos. Y la Corte del 9º circuito solo conoce cosas de carácter federal. Ahí se genera. Entonces los abogados dicen, mire, revisen todo esto. Posiblemente hagan llegar a los jueces y los quieran recusar para que no conozcan en segunda instancia, en apelación, una revisión, algo que ya habían conocido los mismos jueces que habían vertido opinión antes. Posiblemente los jueces los hagan llegar y que reconsideren la postura. ¿Por qué en la Corte del 9º circuito? Porque ahí se genera el pleito, del pleito, esta demanda de Ramos Mallorcas. El panorama, y hablaban de lo incierto. Bueno, el panorama es incierto, pero el abogado planteó que hay un margen de tiempo que les tomará a ellos como equipo legal para presentar nuevas argumentaciones, y también el plazo que tomará a los cerca de 27 abogados del 9º circuito el revisar el caso, lo cual podría tomar más allá del 30 de noviembre. ¿Qué sucede? Le voy a explicar esto a la carrera. Ellos van a hacer llegar, como un argumento, como un subterfugio legal, hacer llegar nuevamente a los abogados para que vuelvan a opinar o a revisar una decisión que ya habían tomado antes. ¿Cuál es la idea de los abogados? De que no haya resolución en este diciembre. ¿Por qué? Porque van a tener hasta por ahí por el 10 o el 12 de diciembre para que conozcan, porque después se van en periodo de vacaciones. Dicen ellos, si no logran revisar todo el proceso que tienen para
ratificar lo que ya habían dicho o para dar otro planteamiento, entonces la Corte, si no alcanza a hacerlo, automáticamente van a extender la vigencia del TPS y no habría sentencia para diciembre. No habría sentencia. ¿Por qué? Porque los tiempos no les van a alcanzar. Yo intuyo que los tiempos no les van a alcanzar y automáticamente no es prórroga, pueblo. No voy a pensar que esto es prórroga. Esto es una medida o una maniobra jurídica de los abogados para que no saquen una resolución justamente hoy, sino que la saquen hasta después. Y que como el proceso, el TPS se vence el 31 de diciembre, si no hay resolución por parte de los jueces, ¿qué implica? De que los jueces no van a dejar en el limbo a los tepecianos. Van a extender la vigencia del plazo de vencimiento y estarían pendientes hasta diciembre o hasta por ahí por octubre o estas mismas fechas del próximo año. Por ahí pueden ir planteando los mismos abogados, pero ellos han pedido la revisión del caso, lo cual podría tomarse más allá del 30 de noviembre. De ser así y de llegar a esa fecha sin una decisión final, abriría una extensión automática. No están hablando de prórroga, están hablando de extensión. ¿Qué significa esto? Reitero, el TPS se venció, un ejemplo, el 1 de enero del 2000 o el 31 de diciembre del 2021. La Corte no había fallado, entonces la Corte dijo, mire, como no puedo dejar en el limbo a estas personas en el aire, porque no es una cuestión de ellos, sino que es una decisión que yo no la he tomado, dijo la Corte, automáticamente extiéndase, no el TPS, sino la vigencia del documento. El documento venció el 31 de diciembre, en el ejemplo que le estoy poniendo, del 2021, y la Corte dice, extiéndase la vigencia. Muchos TPS, muchos cartoncitos de TPS, muchos papelitos de estos están vencidos. Otros salvadoreños que quisieron salir o necesitaron salir a El Salvador, viajar a El Salvador, tuvieron que sacar su TPS normal, que estuviera vigente, habiendo potestades, sacarlo o no sacarlo. Muchos que no salieron del territorio no lo sacaron. Entonces bastaba la sentencia o la resolución de la Corte para que el TPS vencido se extendiera su vigencia. Eso es lo que los abogados entre otras cosas están diciendo. Dice, de ser así, dice, y de llegar a esa fecha sin una decisión final, habría una extensión automática de 9 meses para los tepecianos, es decir, al menos hasta septiembre del 2023, esperando que la sentencia de diciembre del próximo año. O sea que los abogados están intentando bajar a los jueces nuevamente al noveno circuito para que revisen el caso, para ganar tiempo, para que al ganar tiempo de la otra sentencia de aquí, de la otra resolución de aquí a diciembre del otro año, también los jueces no van a fallar a la carrera. Tienen que dejar otro tiempo, otro año, otros 15 meses más. Este proceso puede llegar hasta después de las elecciones. Por eso le digo, este proceso puede tener vinculaciones políticas en El Salvador. Puede tener vinculaciones políticas. Planteamos un escenario. Los abogados, ellos conocen lo que están haciendo. Yo solamente le estoy diciendo lo que yo entiendo de lo que ellos mencionan. Solamente lo estoy tratando de explicar y no crea que yo tengo la verdad. Dicen los abogados, esto puede irse hasta septiembre del 2023. La resolución la Corte la puede sacar por ahí entre noviembre y diciembre del 2023. ¿Para qué? Para que la prórroga que dieron quede sin vigencia. Pero en la resolución van a dejar otro año o otros 15 meses para que todos prueben o todos de alguna manera u otra preparen su salida ordenada, en el entendido que se quieren ir para El Salvador. Estamos hablando de septiembre del 2023. Pero la Corte puede dar una prórroga mayor para hacer la salida ordenada. Las elecciones en El Salvador son en febrero del 2024. O sea que el nuevo plazo que la Corte diera para evacuar Estados Unidos o arreglar estaría íntimamente atada a las elecciones de candidatos a diputados y a las elecciones presidenciales de febrero del 2024. Porque las otras de consejos municipales y parlamentos centroamericanos son en marzo. Esto puede ser una medida política en relación al 2024. Yo lo he dicho una y otra vez. La última decisión de la reelección de Bukele no la tiene Nayib Bukele. Aquí hay gente
que no ha hablado todavía. Y hay gente que no ha metido las manos todavía. Hay gente que no ha metido las manos todavía. Habría que ver si de aquí al 2024, en el entendido que las cortes extiendan un poquito el plazo, habría que ver si ante el abandono que los tepecianos han tenido en contra, que los tepecianos han tenido por parte del gobierno, no obstante los tepecianos eligieron a Bukele y votaron por él, hay que ver si los tepecianos siguen manteniendo el apoyo hacia Bukele. Y si la decisión de un programa nuevo, después de todo el trámite, y el entendido que esto se vaya hasta septiembre del 2023, hay que ver si la decisión de la administración norteamericana no tenga relación con la configuración política del país. El Salvador se juega una presidencia y se juega una asamblea legislativa. Si la configuración política de El Salvador cambia en relación a los intereses de Estados Unidos, entonces podría ser, digo podría ser porque no tengo una bolita de cristal, podría ser que los gringos digan, mire, ¿sabe qué? Como las relaciones las hemos recuperado y El Salvador sigue siendo una tierra de influencia de los gringos para su seguridad, entonces la política de Estados Unidos puede cambiar en virtud de que el futuro gobierno de El Salvador se acerque a los Estados Unidos y no mantenga una postura hostil. La decisión de la Corte puede ser seguramente jurídica, pero puede tener alcances políticos. Puede tener alcances políticos. ¿Por qué? Porque los tepecianos no sé qué tan congratulados o agradecidos se sentirían con un gobierno que busca la reelección, tomando en cuenta que los abandonó en su momento. Obviamente las organizaciones tendrán que irse acercando poco a poco a la administración norteamericana para ver de qué manera van aperturando otros programas para garantizarle su estadía legal a los tepecianos. O incluso, ¿por qué no decirlo? Buscar un programa de protección temporal negociando la retirada del tema que tiene el gobierno de Bukele, que critica cada rato a los gringos. Y en el futuro hasta puede haber un nuevo programa que amplíe el número de personas, que ya no sean 180,000, sino que sean 500,000 de personas, en el entendido que la configuración política en El Salvador cambie. Esto puede verse muy metidas las elecciones del 2024 en lo que ellos dicen. Se lo voy a volver a leer. El panorama, dicen los abogados, es incierto, pero uno de ellos planteó que hay un margen de tiempo que les tomará a ellos como equipo legal para presentar nuevas argumentaciones. Y también el plazo que tomarán los cerca de 27 abogados del 9º circuito revisar el caso, lo cual podría tomar más allá del 30 de noviembre del 2022, seguramente va a ser así. De ser así, dicen los abogados, y de llegar a esa fecha sin una decisión final, habría una extensión automática de 9 meses para los tepecianos, es decir, al menos hasta septiembre del 2023. Hasta septiembre del 2023. La Corte va a fallar entre noviembre y diciembre del 2023. Y la Corte, imagínense usted que dé 6 meses más. Que dé 6 meses más la Corte. Quiere decir que el periodo de gracia que la Corte dé para una retirada ordenada a los tepecianos se vence ¿cuándo? Se vence en junio del 2024. Y las elecciones son en febrero del 2024 para diputados y presidente de la República. Si en ese camino, conociendo, los tepecianos se regresarían, digo ordenadamente. Estoy planteando solamente un escenario. En junio, pero las elecciones son antes. Los resultados, cuando los tepecianos, en el escenario que estoy planteando, estén viendo su retirada ordenada de Estados Unidos, ya los gringos ya van a conocer que el resultado de las elecciones presidenciales y de diputados en El Salvador, que son en febrero del 24, y los tepecianos tendrían que retirarse en junio. La configuración política nueva en el sentido del 2024, el resultado de las elecciones presidenciales y de diputados del 2024 de febrero, ya la van a conocer los gringos y las organizaciones. A partir de febrero a junio, las organizaciones tendrían otro margen para reunirse y negociar con la administración norteamericana. Incluso en el entendido que la oposición, un ejemplo, de que Bukele pierda la mayoría en la Asamblea Legislativa, aunque gane la presidencia, esa mayoría abriría un camino para negociar con los Estados Unidos, tomando en cuenta el tipo de democracia que nosotros tenemos, que es representativa. Esas elecciones del 24 van a marcar el futuro migratorio de los tepecianos. Miren los tepecianos. Los tepecianos eligieron a Bukele y hoy los tepecianos tienen la oportunidad. Esto es un escenario nada más. Esto es un escenario. Yo estoy hablando de junio del 2024 y usted piensa que estoy loco.
Usted piensa que estoy loco, pero el escenario de la configuración política hasta de febrero a junio del 24 puede cambiar muchas cosas de la administración. Muchísimas cosas de la relación entre El Salvador y Estados Unidos. Yo estoy planteando esto, usted no me haga caso, usted solo piense que yo estoy loco, usted ya me puede empezar a putear, usted no se detenga. Vea, y sigue todavía el abogado con su argumento, dice, si el 30 de noviembre no tenemos una decisión final de la Corte del Noveno Circuito, la administración de Biden tiene que autoextender el TPS para los 4 países que son protegidos, los que están en la demanda Ramos Mayorkas. Expresó el abogado, en cuanto a migrantes de Nicaragua, Haití y Sudán, pensamos que es la situación más probable que tendremos otra autoextensión, confió el abogado. Y es la situación más probable. ¿Por qué? Porque el tiempo no le va a alcanzar a la Corte para revisar. El tiempo no le va a alcanzar a la Corte. ¿Dónde estamos? Estamos a 27 de octubre. La Corte debe haber revisado esto hasta el 30 de noviembre. La Corte no tiene tiempo para hacer esto. Honestamente le digo, la Corte no tiene tiempo. Y como la Corte no va a tener tiempo, y no es un problema de los tepecianos, sino que la Corte no lo va a hacer, van a prorrogar seguramente. Vamos a corregir el término. No van a prorrogar el TPS. Van a extender la vigencia porque está vencido. Van a extender la vigencia de los cartones. ¿Para qué? Para que con la extensión de la vigencia, del vencimiento, la gente que trabaja en alguna empresa, fábrica, donde sea, no tenga problemas, que no lo vayan a correr. ¿Por qué? Porque el papel está vencido, pero la resolución de la Corte puede extender la vigencia del documento, así como están ahorita. El mismo procedimiento de como están ahorita los tepecianos. Es lo mismo. Haremos los papeles y cuando ellos los reciban, probablemente alrededor del 10 de diciembre, tienen que votar en la Corte si quieren reabrir el caso o no. Si ganamos este proceso, entonces la decisión de la Corte de Distrito quedará sin efecto y los jueces harán otra audiencia. Pero si perdemos, entonces las fechas vienen, es decir, las fechas de finalización definitiva del TPS, explicó por su parte un abogado representante de los migrantes. Hay 2 escenarios en lo que le acabo de leer, hay 2 escenarios. Dice, haremos los papeles y cuando ellos los reciban, o sea, van a aportar nueva prueba para reabrir el caso, para que lo revisen. Cuando ellos lo reciban, dice, probablemente alrededor del 10 de diciembre tienen que votar en la Corte si quieren reabrir el caso o no. Si ganamos este proceso, entonces la decisión de la Corte del Distrito quedará sin efecto. Este es el mejor escenario que le puede pasar a los tepecianos, que la decisión de la Corte quede sin efecto para ganar otra instancia procesal. Este es lo mejor que le podría pasar a los tepecianos para extender, para que la decisión de la Corte quede sin efecto. Esto es una medida que les puede favorecer, no para quedarse, sino para extender los plazos de conocimiento de la autoridad nada más, en este caso de la Corte. Entre la población tepeciana, y bueno, ya habla de otras cosas, así está este rollo del TPS. Este último escenario es el que mejor le conviene a los tepecianos. No con este escenario se quedan, no, o que el programa se lo van a revivir, no. Simple y sencillamente, procesalmente hablando, ganarían tiempo en cuanto a que la Corte deje sin efecto, ¿el qué? Que va a volver a conocer. Va a volver a conocer y no van a tener sentencia para diciembre. Para este diciembre, si ellos dejan sin efecto, no van a tener sentencia. Entonces se irían a largo plazo. Y por eso le digo, esto es una decisión jurídica de la Corte que puede tener vinculaciones políticas en El Salvador. No se vaya a sorprender si esto está vinculado en algún momento a las elecciones que pasen en El Salvador. A ver qué sucede. Pero mire la vida como es. Los tepecianos terminaron equivocándose al endosar todo el apoyo al gobierno de Bukele, que los ha dejado abandonados, y los tepecianos pueden llegar a tener también en sus manos el pasarle factura a Bukele. Mire cómo es la vida. Yo siempre digo una cosa, la vida solamente le da lo que usted le da a la vida. Hoy vuelve a poner la vida a los tepecianos a ver qué hacen. A ver qué hacen. Pero esto se pone bonito. Y yo casi le digo que no va a fallar la Corte hoy en diciembre. Casi me la juego que la Corte no va a tener tiempo para hacer bajar a los jueces que revisen el caso. Y no creo yo, sinceramente le digo, no creo que la Corte falle hoy en diciembre, sino que la Corte se vaya más allá. Pero de todas maneras, no crea usted que esto es automático.
Esto no funciona así, esto no es automático, pero yo, por lo que estoy leyendo y por lo que uno logra sentirle en las declaraciones de los abogados, le puedo decir que la Corte no va a alcanzar a fallar hoy en diciembre, porque les va a costar tener todo para el 10 de diciembre, y difícilmente lo van a hacer. Viene el periodo de vacaciones de diciembre y los jueces no se van a quedar por la demanda de los tepecianos. Los jueces se van y no creo que venga, pero si no vienen, si no hacen esto los jueces, si no sacan resolución, entonces los tepecianos van a tener otro tiempo automáticamente, porque ya se generó una especie, digámoslo de esta manera, ya hay un ejemplo. Se quedarían en el mismo rango como están en este momento, con una extensión de la vigencia del documento. Muchos que están aquí conectados saben a qué me refiero. Muchos documentos de los que están aquí conectados ya vencieron, pero como la Corte extendió la vigencia, aún con los documentos vencidos, sus patronos no los han corrido. ¿Por qué? Porque el cartón está vencido, pero la Corte dio una resolución y dice, mire, extiéndese la vigencia, que es el otro escenario que puede venir. Justamente, pero sí le digo, yo le repito, no creo que la Corte vaya a fallar hoy en este diciembre por cuestión de los tiempos. Los tiempos no le van a alcanzar a la Corte, porque los abogados saben, obviamente, si imagínense, yo estoy hablando de esto, los abogados son muchísimo y extremadamente más capaces de lo que yo digo, pero los abogados lo que han ido buscando es tiempo, y esto es bueno, yéndonos por otro lado, aquí yo veo que Permítame, por aquí vi pasar un comentario. Por aquí vi pasar un comentario. De lo que yo digo, soy absolutamente responsable de lo que digo. Y créame que más allá de lo que entiendo, yo no le puedo explicar más. Esto es lo que yo entiendo. Y lo que yo entiendo, no se quede usted con lo mío. Yo no tengo la verdad. Solo tengo mi verdad nada más. Solo tengo mi verdad. Usted tiene que ir a otras fuentes, por otro lado, que le iluminen. Yo solamente le estoy dando un porcentaje para motivarla a usted en su curiosidad, que vaya a buscar otras fuentes. Esto es lo que yo le puedo dar, pero sí le puedo decir y humildemente que lo que yo le he dicho o que lo que yo le he explicado acá, palabras más, palabras menos, se lo van a explicar en otro lado. Le van a agregar más palabras, le van a explicar de mejor manera, pero en el fondo va a ser lo mismo que yo le he dicho. Va a ser lo mismo. Yo le he dicho lo que yo entiendo. No le he dicho, no me he inventado nada, porque si me invento cosas yo no acostumbro a hacer eso, pero vaya por otro lado usted. No tengo la verdad, solo es mi verdad de lo que yo entiendo de la jurisdicción o de las cortes en Estados Unidos. Ya hemos tocado este tema, venimos tocándolo desde el 2019 y aquí estamos ensartados hoy, y le puedo decir esos dos escenarios. Esto, la Corte no creo que vaya a fallar, sí lo puede hacer, si los tiempos le alcanzan, pero como los tiempos están bien estrechos, con una media maniobra que las cortes tengan de manera falsa, las cortes van a ir absorbiendo tiempo y al final no les va a alcanzar. Se va a autoextender esto y van a ir con la extensión de la vigencia de vencimiento hasta el otro periodo, y hasta el otro año, ahí por septiembre, como dicen los abogados, estaríamos metiéndonos en esto. Septiembre del 23, no se vaya a sorprender si la decisión de la Corte no está atada a las elecciones en El Salvador. No se vaya a sorprender. El Salvador no es el patio trasero de los gringos, es el primer anillo perimetral de seguridad. No vaya a pensar usted que en aquel tiempo de la guerra civil en El Salvador, estos son otros escenarios, y mejor aquí dejémoslo nosotros. El Salvador hoy por hoy sigue siendo el territorio de Latinoamérica más importante para los gringos, más importante. Lo que sucede es que nosotros no sabemos el país que tenemos. Si la administración de Bukele tuviese un espíritu negociador y tuviera otra forma de ver las cosas en la diplomacia, Bukele le puede decir a los gringos, mire, vengan, sentémonos. Ustedes no quieren que China esté cerca de El Salvador, ¿verdad? Porque es su primer anillo perimetral de seguridad en relación a la seguridad de Estados Unidos. No quieren. Entonces, negociemos. Veamos, arrégleme la situación de los tepecianos o de los migrantes salvadoreños que están en tierras norteamericanas y veamos qué es lo que quieren ustedes de El Salvador. Las relaciones han sido históricas. No vaya a pensar usted que El Salvador viene de hoy con las relaciones. Solo para efecto de inventario le voy a decir. Cuando ya antes de 1821, cuando estaba el movimiento independentista que querían independizar, vale la redundancia, de la corona española radicada en México y su capitanía radicada en Guatemala, ante la invasión que quería hacer Iturbide y otras personas
que querían, digámoslo, ponerle las patas encima al movimiento de los que querían generar la independencia, Manuel José Arce, Matías Delgado, los padres, los hermanos Aguilar y todos estos, en aquel tiempo, antes de 1821, ellos vinieron a Estados Unidos. Vinieron con 2 peticiones, dice la historia. No va a decir, es que este no estaba ahí. No, yo no había nacido. Dice la historia, en los libros de la historia, que vinieron una delegación de El Salvador hacia Estados Unidos con 2 peticiones. Una, que anexaran el territorio de El Salvador a los Estados Unidos. Y que si eso no se podía, que ante la inminente invasión que querían hacer para reprimir el movimiento de independencia en El Salvador, que fueran las Fuerzas Armadas norteamericanas de aquella época que les apoyaran para repeler o para sostener o contener el ataque de parte de la capitanía o de la corona española que tenía su sede en México, pasando por la capitanía. O sea, no crea usted que esto, es que va a decir usted, fueron los gobiernos de arena. No. Esto se dio de esta manera. Allá por los 1860 y algo, en el siglo de ese 1800, cuando se aperturan en la administración del capitán general Gerardo Barrios, se aperturaron las relaciones diplomáticas con los gringos. O sea, las relaciones diplomáticas con los gringos, no crea usted que las abrió Sánchez Serén o que las abrió Francisco Flores. No, estas ya son relaciones diplomáticas históricas. Fue El Salvador de los primeros países de Centroamérica, y le digo de los primeros porque hasta ahí no llegué en lo que ando leyendo, que aperturaron relaciones diplomáticas con los gringos, pero las relaciones del Salvador son históricas, no vienen de hoy. No voy a pensar, es que fueron las dictaduras militares. No, fue Gerardo Barrios allá por ese siglo del 1800, ¿verdad? No vaya a pensar, es que este está hablando cualquier cosa. Váyase a la historia para que yo no le dé paja a usted. Váyase por allá a la historia, pero así funciona. Los TPS tienen responsabilidad y tienen que corregir su error. Yo le vuelvo a decir, en virtud de que la gente dice que estoy loco, yo retomo la palabra. Usted piensa que yo estoy loco. Esto se va a dilucidar, esto tiene visos de ir atado a las elecciones del 2024. Tiene visos, honestamente. Yo así le veo. Pero primero Dios, los términos o los tiempos los alarguen para ir ganando tiempo, y que la situación política futura en el país vaya siendo una situación futura mucho más cercana a la administración. Desgraciadamente este volado es así. Siempre hay unos más poderosos que otros, y nosotros no somos un país poderoso. Si no, vea usted el mundo tiene su orden. El mundo tiene su orden. Y hoy en la tormenta Julia no recibimos ni una ayuda, ni una libra de ayuda ha llegado. ¿Por qué? Por las relaciones diplomáticas que el país tiene con el mundo. Solo peleando andamos con todo el mundo, y así nadie nos va a echar la mano. Nadie, desgraciadamente. Pero bueno, de todas maneras usted ya escuchó. Pasemos a otra cosa, 11:17. Ya es tarde, pero lo vamos a hacer hacia la carrera. Cámara anula sentencia contra ex primera dama Ana Ligia de Saca y ordena repetir el juicio. Hemos hablado hasta la saciedad. Hemos hablado largo y tendido de esto. Tenemos videos en esta página. Hay un video que dice privilegios para el rico, garrote para el pobre. Hay otros videos que hablan de la norma jurídica legal y de la politización de la ley. Hay varias cosas. Hemos abordado este tema desde varias ópticas, lo que entendemos de todo esto. Y aquí sí, perdón por lo que le voy a decir, pero estamos hablando de la legislación penal en El Salvador, y de esta babosada sí entiendo yo. Ay, me disculpa, pero de esta babosada sí entiendo. Si de las cortes en Estados Unidos yo le dije que entendía poco, y lo que le estaba diciendo era todo lo que yo entendía, pero en relación a la materia penal en El Salvador, de esta babosada sí entiendo. Y así a grandes rasgos le voy a decir por qué yo entiendo de esto. Vaya la suerte o la mala suerte mía, yo anduve de pasapapeles o trabajando de alguna manera en la reforma penal en El Salvador, cuando se dejó el sistema inquisidor y pasamos nosotros a la oralidad, a esta fase de la oralidad. Y nosotros en el 94, que se iniciaba todo este rollo de la reforma penal en El Salvador, penal y procesal penal, ya Costa Rica lo había hecho en 1978, 1979. Los costarricenses estaban muy adelantados en relación a lo que nosotros hacíamos en El Salvador. Pero de todo este rollo de materia penal en el país, de esto sí entendemos. Desde la sociología y en todas las cositas, porque esta es nuestra legislación. De esto sí podemos hablar. La Cámara anula sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el proceso
se anula contra Ligia de Saca. Absolutamente todo. ¿Y qué se tiene que hacer? Tiene que reiniciar el proceso, empezar de cero. De cero. La sentencia es como el éxtasis, es la finalización de un proceso. Puede ser, por en el camino se pueden dar sentencias interlocutorias y todo lo que usted quiera. Pero dice, mire, dice la Cámara, yo anulo la sentencia. La sentencia es la culminación del proceso. Cuando dice anulo la sentencia, la Cámara automáticamente dice, inicies el proceso desde la fase inicial. ¿Cuál es la fase inicial? Los primeros actos procesales. Los primeros actos procesales, ¿por qué? Porque la sentencia quedó nula. Como el proceso se va a volver a iniciar desde cero, quiere decir que las partes van a tener la otra oportunidad de empezar desde cero en la aportación de prueba. En la aportación de prueba. Todo esto inicia de cero y las partes vienen otra vez y dicen, bueno, hacer uso, aperturar los términos probatorios y a aportar prueba nuevamente. En el caso de la Fiscalía, prueba que incrimine a Ligia, y en el caso de la defensa de Ligia, prueba para descargar las imputaciones. Hay que decir una cosa. Esta señora va a salir libre. Esta señora va a salir libre. Póngale mi firma, la señora va a salir libre. Sencillo. La Fiscalía General de la República hoy por hoy es una oficina pasapapeles del gobierno de Bukele. Sencillo. El gobierno de Bukele políticamente llegó al poder a través del partido Gana. Y el partido Gana es financiado por los Saca, por Herbert y Tony Saca y todos estos. Ligia de Saca, fírmelo donde usted quiera, fírmelo. Regáleme 18 meses, 20 meses, como mínimo. Y le puedo decir de que esta mujer va a salir libre. Se lo puedo garantizar que va a salir libre. Este privilegio que han hecho con Ligia son cosas legales. Aquí ha actuado de manera legal, pero son privilegios que no se los dan a Juan Pueblo. Solo se los dan a este tipo de personas. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló este miércoles 26 de octubre la sentencia condenatoria contra la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, prima de Michelle Sol. Michelle Sol, comadre de Silvia Dawison. Le estoy hablando de estos rollos y le estoy hablando de primera mano. Sí conozco estos vínculos. Esto está íntimamente atado en todo el quehacer político en El Salvador. A todo el quehacer político. No vaya a pensar usted que aquí hay cosas que caminan por otro lado. No. Estos, con perdón lo que le digo, estos hacen las del pato. Se cagan a la entrada de la casa y se cagan a la salida. Y siempre que se cagan en nosotros. Y perdón por lo coloquial que estoy haciendo con la frase. Siempre lo hacen de esta manera. Ana Ligia y su hermano fueron condenados el 4 de junio del 2021 por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador a 10 años de prisión. En la resolución emitida este día, los magistrados de la referida Cámara además ordenaron repetir el juicio contra los hermanos Mixco Sol, a quienes la Fiscalía acusa por el delito de lavado de dinero y activos. Delito de lavado de dinero y activos. ¿Qué es el lavado de dinero? Ya lo hemos hablado. Es el dinero que se obtiene de manera ilegal y se invierte en cosas legales. El origen del dinero es feo, pero se invierte en cosas legales. Lavado de dinero. Le voy a poner un ejemplo. A las madres de los pandilleros, se las han llevado en el régimen de excepción porque las madres compraban tortillas con el dinero de la renta de los pandilleros. Los $3, $5 que andan pidiendo en la calle al vendedor. Dijeron, también a vos te vamos a llevar porque vos has participado en lavado de dinero. Con $5, señores, de renta, $5, $10 de renta. Esta vieja, perdón por lo de vieja, pero me refiero a la delincuente, se han volado más de $17 millones. $17 millones. Y vean los privilegios. Sin embargo, los magistrados no se pronunciaron con respecto a la situación de libertad de la ex primera dama y su hermano. Consecuencia de ello, declaran nula la sentencia condenatoria pronunciada contra los señores Ana Ligia Mixco Sol de Saca y Óscar Edgardo Mixco Sol como coautores del delito de lavado de dinero y activos
ordenar a la mayor brevedad posible la repetición del juicio. Es parte de la decretado por la Cámara. Ana Ligia fue declarada culpable de haber lavado 17.6 millones de dólares a través de una estructura de corrupción que lideró el expresidente Elías Antonio Saca, también condenado a 10 años de cárcel en el 2018, esto luego de confesar en un procedimiento abreviado haber lavado 301 millones de dinero del Estado. El abogado defensor Eduardo Cardosa describió la resolución como un triunfo y dijo que lo que solicitaban era la nulidad de todo el juicio. Nosotros en todo el recurso pedíamos la nulidad de la vista pública y pedíamos también que se anulara el juicio por completo, pero por lo menos para nosotros ha sido un triunfo, dijo el abogado, porque vamos a una nueva vista pública donde ojalá que los jueces tengan otro criterio, mencionó el defensor de la ex primera dama. Va a salir libre, póngale mi firma, va a salir libre. Un escrito del Tribunal Cuarto de Sentencia confirmó en julio del 2022 que Ana Ligia de Saca ha permanecido fuera de prisión desde el 24 de enero del 2022, pese a que había una condena en su contra que quedó en firme hasta agosto del presente año. En dicha resolución mencionaron que el personal del tribunal fue informado el 28 de abril de 2022 por empleados del Centro de Prevención de Cumplimiento de Penas de Mujeres de Ilopango que Ana Ligia se encontraba ingresada en un centro privado de atención de adulto mayor de inicio de este año. Cardosa confirmó que la ex primera dama continúa hasta este día en el centro de resguardo para adultos mayores y que mañana presentará un escrito para que la Cámara se pronuncie con respecto a la libertad. En la resolución no se pronuncian sobre la medida cautelar, entonces mañana a primera hora presentaré un escrito a la Cámara para que se pronuncie sobre la libertad de Ligia. La Cámara no tenía que pronunciarse en relación a la libertad de ella. ¿Por qué? Si está iniciando el proceso y si ha ordenado que inicie el proceso, implica decir que aunque no lo mencione en la resolución, de manera invíbita va la libertad de ella. La señora va a quedar libre. La señora va a quedar libre. Estaba en un resguardo para el adulto mayor. Le voy a poner un ejemplo. En El Salvador, las leyes tienen un 20% de jurídico y un 80% de político. Un 80% de político. Los sectores van y legislan o hacen leyes a la medida para proteger sus intereses. Han anulado el juicio contra Ana Ligia, toda la sentencia y todo contra Ana Ligia y van a empezar de cero. Usted sabe que ellos pertenecen o representan o son parte de la casta política en El Salvador, de las personas que ahí arriba han mamado del Estado. Yo hace poco en una página escuchaba al expresidente Funes decir que tampoco él ha robado, que su gobierno no ha robado. Hoy uno se encuentra con esto de que la sentencia de Ana Ligia también es correcta. Entonces yo la pregunta, estamos hablando de dos gobiernos. Estamos hablando de Saca y estamos hablando del gobierno de Funes. Y hay más gobiernos obviamente, pero quedémonos en estos dos. Si ellos no saben quién se robó el dinero, o si ellos no han robado, entonces que nos digan quién se robó el dinero. Pero si ellos no han robado, y entonces el dinero, ¿qué se hizo? Y así puede usted también irse más atrás y hablar del difunto Flores, hablar del difunto Calderón Sol, hablar de Cristiani, hablar de Sánchez Serén. Y usted le pregunta a la Colocha Recinos en El Salvador, tampoco haya robado. Usted le pregunta a los seguidores del presidente de la República, tampoco, este gobierno tampoco ha robado, todos son honestos. Más de 23 mil millones de dólares de deuda en El Salvador y la vida suya que me escucha desde el país, la vida suya no ha cambiado. El país está topado de deudas. El dinero se perdió, pero todos dicen que no han robado. Los privilegios están ahí. La cosa ha cambiado para seguir igual. Vamos a quitar la impunidad, vamos a quitar esto, vamos a tener unas CICIES para que investigue todo esto y lo otro. Así lo decía Nayib Bukele allá por el 2019. Y la cosa no ha cambiado. Un acto meramente procesal. Le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, hey, ¿dónde está Carla? A Carla la hicieron malparir, le sacaron el cipote a fuerza de garrote. Hasta hoy el gobierno no ha dicho dónde está Carla. Le anulan, somos una sociedad nosotros que las penas van encima de nosotros, de los de ahí abajo. Están poniendo multas o están penalizando el botar 2 libras de basura en la calle. Pero ellos se perdonan 17.6 millones de dólares y una condena de 10 años. Han matado personas inocentes en los centros penales. Y ahí nadie dice nada. Los archivos se están engrosando en la fiscalía porque los hechos no se van a investigar. No se van a investigar. Han matado gente,
de 70 años, de 66, el caso de don Paco con 64, pastores evangélicos, jóvenes que no tenían nada que ver con el tema de pandillas, van 84 muertos. O sea, el garrote siempre es para la estructura de nosotros. Yo no estoy defendiendo pandilleros, pero usted póngase a pensar, con los 17 milloncitos que la Ana Ligia se voló para andar bien bonitas sus carteritas coche, bien olorosita, ¿cuántas escuelas en El Salvador, cuántas clínicas si hubiesen reabastecido o abastecido de medicina? O maestros si hubiesen las escuelas tenido sus implementos de limpieza, escobas y todo lo demás para mantener higiénicos sus salones de clase. ¿Cuántos uniformes deportivos se hubieran comprado por los intramuros, los eternos intramuros en las escuelas, para que nuestros jóvenes, nuestros niños vayan y mantengan a través de la actividad física una forma diferente de pensar? Pero siempre el garrote es para nosotros. O sea, cuando se trata de perseguir la corrupción de la Colocha Recinos, la corrupción de los gobiernos del pasado, la corrupción de Gallegos, la corrupción de Nayib Bukele, la corrupción de Alaví, todo es reserva total. Todo es reserva total. Ellos se guardan las cifras y ellos van y se protegen con un sistema de justicia que es deplorable. La ley, ellos se la explican hasta que la entiendan. A nosotros no. A nosotros no. Cuando toca de ir a buscar el pandillero de la Campanera, el pandillero donde sea. Señores, no defiendo pandilleros, pero la maldita delincuencia de las Margaritas, la maldita delincuencia de Tixa, de la Popotlán en Apopa, de la San Felipe en Ilopango, de los repartos San Martín en San Martín, de la 10 de octubre en San Marcos, de todas las comunidades acabadas de donde nosotros venimos, es una delincuencia que se genera por la falta de oportunidades en el desarrollo de la persona humana relacionadas con la educación, con la salud, oportunidades que se le niega a los viejos que ya se pensionaron y las pensiones no se las tocan porque hace falta este dinero. Pero cuando se toca reprimir a la delincuencia, van y nos meten garrote limpio a nosotros. Si usted en la Campanera, si usted en la Margarita, si usted en la comunidad donde vive no abre la puerta, se la botan a garrotazo limpio. Pero cuando toca de sancionar las conductas pecaminosas o malvadas de este tipo de personas, ellos tienen un sistema jurídico que politizan la ley, la reorientan y la acomodan a la medida de ellos. Para ellos privilegios, 17.6 millones de dólares, pero cuando se toca de nosotros. ¿No cree usted que todos los pandilleros traían un ADN de ser delincuentes? Ahí en las cárceles, seguramente ahí nosotros hemos dejado ir científicos, doctores, cirujanos, arquitectos, ingenieros civiles, deportistas. Hemos dejado ahí en los pandilleros, ahí hay talento. ¿Por qué el talento no se explotó? Porque los recursos desde el Estado no bajaron a las comunidades. Y no les quedó otra. Algunos son delincuentes de manera ocasional y otros ya traían un ADN para ser delincuentes, desgraciadamente. Pero los que de manera ocasional, por la carencia de oportunidades en su desarrollo como persona, esos están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque el Estado no llegó. Con estas formas de administrar la justicia, de soslayar o tratar de ponerle un pañito encima a la conducta delictiva de estos pícaros, señores, el problema de las pandillas no se va a arreglar. Está vinculado a la pobreza, a la calamidad, a la carestía, al hambre, que termine en muerte. Que termine en muerte. Vea usted en su comunidad cuántos hipotes andan que se les cuentan las costillas. ¿Cuántos niños andan ahí que les quitan la camisa por ahí entre los 3 y los 6, 7 años? Y hay cipote que usted bien le puede contar las costillas. ¿Por qué? Porque las costillas no se le caen porque anda el cuerito, todavía anda el pellejo. Pero carnita no tienen los bichos, están completamente desnutridos. Completamente desnutridos. Usted vaya a ver señores de 60, 70 años, también andan ahí en la entrada de los pasajes tirados a la desgracia. Porque también ellos cometieron el error en el pasado de no decir nada. Hoy nos toca a nosotros levantar la voz contra una casta política que no van a soltar el poder. No van a soltar el poder y que ellos mantienen el poder primero manipulando la ley, orientando las sentencias a su conveniencia y favor. Segundo, mantienen el poder utilizando a la policía y a la Fuerza Armada para reprimir a las comunidades de nosotros. No todos los pandilleros traían el ADN para ser delincuentes. No todos los que están presos son pandilleros, otros son inocentes. No todos los que han muerto son pandilleros, la mayoría también son inocentes o han sido inocentes. Pero hasta estas alturas, ni el gobierno nos dice dónde está Carla, ni dónde está el cipote que le sacaron a Carla. Pero Ana Ligia es inocente. Ana Ligia es inocente. El Salvador ha cambiado para seguir igual. Y este gobierno, este asesino, solo es la cara visible de una oligarquía que no suelta el poder. Usted ve preso a un Simán,
ve preso a un Bukele, a un Callejas, a un Poma, a un Salume. No, señores, no, señores. El régimen de excepción es para callarnos el hocico a nosotros, que solo lo hablamos cuando nos dan macarrones y que nos dan atún. Solo lo hablamos en eso nada más. Y luego a través de la represión, el pueblo de El Salvador no dice nada porque sabe que su suerte va a correrla ya en el penal de Mariona y en el penal de Izalco. Ana Ligia de Saca ha guardado estos días de prisión en un centro para el adulto mayor. A nuestros adultos mayores les quitaron la pensión básica universal de $50 por mes. El espacio para el adulto lo está ocupando la corrupta de Ana Ligia. Esta babosada no va a cambiar. Quitémosles el control del Estado a ellos, a las oligarquías. No es malo tener dinero, señores. No es malo. Hay que apoyar al rico. Al buen rico hay que apoyarlo. El que paga los impuestos a tiempo y en cantidades correctas. Pero las oligarquías que han hecho dinero con el hambre de su familia, con el hambre de su comunidad, con la desgracia de las clínicas que no hay medicina, con la seguridad que no llega y con la pensión de nuestros viejecitos, quitémosles el poder. Porque el poder ellos lo tienen ¿dónde? En el Estado. Ellos siempre ponen al mejor vástago de su oligarquía, lo ponen a la presidencia de la República. Así pasó Cristiani, así pasaron los gobiernos del FMLN, que aunque los gobiernos del FMLN tenían apellidos autóctonos como Sánchez Serén y el caso de Funes, fueron financiados por las oligarquías, o el caso de Funes por los Salume. Entonces, ¿quiénes tienen el control del Estado? Los que aportan el dinero para las campañas, y al final a nosotros nos dan puro pan y circo. Y el pueblo, ¿qué es lo que dice? Gracias, presidente, por el atún. Así terminamos. Gracias, presidente, por el atún. ¿Quién se va a manifestar porque Ligia le van a empezar el proceso de cero? Nadie se va a manifestar porque el que abra la boca le van a echar el régimen de excepción y no tiene derecho a estar hablando. Nadie va a decir absolutamente nada. Y así pasa con el tema de pensiones y pasa con otras cosas. Y pasa con otras cosas. Pero cuando a nosotros nos toca, no dicen, no hay ningún problema. Porque para usted, si usted reniega, sale con el cantarito que no tiene agua potable en su comunidad, le van a echar a los sicarios de Arrece Chicas y el ministro de Defensa Nacional. Así se lo van a echar, a garrote limpio lo van a encerrar a usted allá en Izalco o en Mariona. Y lo más seguro es que el régimen o el sistema lo va a matar. Lo van a sacar ahí, lo van a enterrar en una fosa común y a partir de su captura su familia no va a saber nada. ¿Por qué? Por estar reclamando los derechos que usted tiene. Derechos que han sido vedados o coartados por la corrupción de la casta de ahí arriba. 17.6 millones de dólares se lleva Ligia. Así tranquilos, hay que empezar el proceso de cero porque se violaron sus derechos, fíjese. Se violaron el debido proceso, dicen ellos, empecemos de cero. Pero cuando le toca a la gente suya, ¿qué dicen? No dicen régimen de excepción. Y en la excepcionalidad de la norma, en la excepcionalidad del régimen, se vulneran los derechos. Y nadie sabe, muchas familias no saben dónde está su detenido. Porque hasta hoy siguen estando las madres de familia alrededor del penal de Mariona. Ahí están preguntando por sus hijos. Los hijos de Ligia no necesitan andar preguntando. El sistema se la pone ahí, vivita y coleando, y con privilegios procesales. Así nosotros no vamos para ningún lado, señores. No vamos para ningún lado. No le puede gustar la plática y dirá, es que este hijo de puta es de los mismos de siempre. Sí, yo soy de los mismos de siempre, de los que siempre nos negaron la oportunidad de estudiar. Y me puede decir usted resentido social, y quizás sí será resentido con las castas y con las élites políticas en El Salvador por haber negado la oportunidad de desarrollarnos como ser humano. Estos cuadros no se van a terminar en El Salvador con lo que tenemos como sistema. Estos cuadros van a seguir. Yo confié en usted, señor presidente. Usted dio $300. Se los devuelvo, señor presidente. Aquí están. Devuélvanme a mi hija y a mi nieto. Hágame ese favor. Se lo pido en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que está con nosotros. Ayúdame. Devuélveme a mi hija ahora, por favor. Hágame ese favor, tome su dinero que usted me dio. Eso me hace que usted como que me compró la vida de mi nieto porque mi hija ha perdido a mi nieto. Esos cuadros se van a repetir. No vaya a creer usted que no se van a repetir. Esos cuadros se van a repetir en El Salvador. Claro, por supuesto que se van a repetir. No crea que no. No crea que no. Esos cuadros ahí vienen y se van a repetir en esta generación y en las próximas generaciones. Porque nosotros estamos encargados de guardar silencio. La opción de guardar silencio ya no es opción. Ya no es opción. O aprendemos a hablar y a morirnos viendo hacia arriba,
¿O vamos a hacer una generación que no sirve? No hay que morirnos boca abajo. Hay que morirnos viendo hacia arriba para ver cuál es el maldito que nos va a pegar el balazo. Hay que conocer a quién nos va a matar. Hasta hoy nunca nos hemos dado cuenta de quién nos mata de hambre, quién nos mata con la carencia de medicinas. Pero el régimen se ensaña. Esto se va a volver a repetir. Mi papá y mi hermano mayor están en Iztalco. Y mi sobrino y mi cuñado están en Mariona. Y mi hermana Daisy y mi hermana Elsa están en Apanteo. De ellos 6 yo me he hecho cargo. Evelyn Sandoval tiene 6 familiares encerrados desde mayo bajo el régimen de excepción. Entre ellos su padre, de 66 años y enfermo del corazón. Caminaba a la finca de café que cuida y administra desde hace 45 años, cuando un grupo de policías le salió al paso. Mi hermana, pues se le dio un beso y se despidió y se fue. Caminaron como, allá son vueltas, como 2 vueltas, es como aquí. Caminaron como 2 vueltas cuando encontraron a un grupo de policías y les dijeron que se pararan. Ellos, con su mochila en el lomo con tortillas, hasta unos huevos duros que llevaban, se detuvieron y los registraron. Y les dijeron que ellos quedaban detenidos. Con los padres encerrados han quedado 11 niños que no tienen quien les ayude. Me dice, tía, ¿cuándo me va a traer mi papá? Yo ya quiero que mi papá los compre pan y dulce. A los niños del Gardon, a 2 ya les dijeron que no van a pasar el grado porque ellos no quisieron estudiar ya. Van a quedar aplazados en este año. Le digo, y si esto llega al oído del gobierno, le digo yo a él, que de qué les sirve que les haya dado tablet. Cuando les ha quitado el amor de padre, les ha quitado el amor de madre. Desde luego, Evelyn se siente engañada por el presidente Bukele. Yo estoy arrepentida 1000 veces de haberle dado mi voto. Desgraciadamente yo se lo di. Yo se lo di porque pensé que él iba a hacer el cambio del Salvador. Y fue lo peor del Salvador. Seguramente usted va a decir de que esa señora le pagó George Soros. Seguramente usted lo va a decir. Estos cuadros se van a repetir de manera frecuente, tanto en el presente como en el futuro. La única opción que tenemos nosotros, o nos rebelamos, y en esta lucha de rebelarnos, algunos tenemos que morir. Algunos tenemos que morir. O nos rebelamos y les dejamos el control permanente del Estado y del presupuesto, o les quitamos el poder a los oligarcas. Necesitamos ricos que tengan de alguna manera un poquito de solidaridad. Ya no necesitamos ricos que sean diabólicos, que se vayan sobre nosotros a sacarnos hasta la última gota de sangre. No vaya a pensar que yo soy de izquierda y que tengo una lucha de clases. La comida, la dignidad del ser humano no está atada a ideologías. No está atada a ideologías. Yo no tengo una lucha de clases, solo tengo una lucha de rebeldía. Lo mismo que esta gente está pasando, pasó su abuelito, pasó su papá y su mamá. Hoy nos toca a nosotros y sería una vergüenza. Sería una vergüenza que nosotros como generación no hagamos nada. Sería vergonzoso. Honestamente sería vergonzoso. Porque siempre la ley va en contra de aquellos. 11 personas le han zampado preso a esto. El papá con 66 años padece del corazón. Y no hay privilegios para él, ¿verdad? ¿Por qué no hay privilegios? ¿Por qué no hay privilegios? Si en este caso estuviese un rico metido en algún laberinto, estuviese en un hospital privado. Menos para nosotros, menos para los pobres, menos para los acabados. Y le vuelvo a repetir, no me vaya a relacionar con izquierda. Yo no soy de izquierda, yo soy libertario. No me voy a relacionar con la izquierda. No es una lucha de clase la que yo tengo. Es una lucha contra las castas que se han tomado el control del poder del Estado y que son las castas políticas en El Salvador las que manejan el presupuesto general de la nación de más de 7,000 millones de dólares. Ese presupuesto queda en las mismas manos de ellos. A nosotros nos dan pan y circo y cuando sobra nos regalan atún y macarrones. Recuperemos el cerebro. Si seguimos siendo mercancía electoral para ellos, no tenemos futuro nosotros ni nuestras descendencias. El país no va a cambiar, el país ha cambiado para seguir igual. Nayib Bukele es el último rostro de los oligarcas en El Salvador y no tiene por qué. Y no tiene por qué velar o tutelar los derechos de las clases de allá abajo, porque entre oligarcas se cuidan. Los perros no comen hueso, los perros siempre comen carne. Cuídese, buenas noches.